honor de tener a una persona a la que he conocido aquí en Florida, en Tampa, súper interesante por algo que vais por algo que vais a comprobar por vosotros mismos, ¿no? Uno, por su formación, digamos, y su parte profesional. Ella es bióloga especializada en genética de animales marinos, ahora nos contará un poco sobre eso, pero adicionalmente tiene la inquietud de ser facilitadora en temas de disciplina positiva, o en un término que he apuntado aquí en inglés, que es Empowered People in the Workplace, ¿no? Tanto en niños como en adultos. Ahora hablaremos también un poco de eso. Marta Rodríguez López, un honor tenerte en este espacio. Bienvenida. Gracias a ti. Un honor de estar contigo y compartir. No, estoy seguro que va a ser súper interesante para nuestros seguidores. Marta, yo quiero empezar preguntándote un poco por eso, ¿no? ¿Cómo una bióloga especializada en genética de animales marinos tiene inquietud por las personas, tiene inquietud por el desarrollo de las personas y el desarrollo digamos, de su evolución dentro de la empresa? Pues mira, empezó sencillo, como madre. O sea, llegué a un punto donde las técnicas de disciplina tradicionales españolas, o sea, dícese bofetón, si no dices lo que... Zapatillas, sí, sí. La zapatilla del bofetón, a mí me resultaban muy violentas. Y decía, bueno, pero por otro lado, yo veía también los niños aquí en Estados Unidos que es que pasaban por encima de los padres y hacían lo que los padres lo que les daba la gana. Y decía, bueno, pues eso tampoco, ¿no? Y descubrí este concepto de disciplina positiva que me lo presentó, de hecho, una profesora en el colegio de mis hijos, en Maryland, cuando estábamos en Maryland. Entonces, bueno, yo siendo científica, pues obviamente las cosas no las tomo, no las doy por fe, simplemente voy a indagar más y me interesó mucho. Entonces mi marido, que pues por su trabajo cambiamos de casa cada 2-3 años regularmente, pues cuando en una de las que nos mudamos ya yo no conseguí trabajo y estaba súper metido en esto y justo estábamos en California, que era donde estaba el centro de disciplina positiva, y yo decidí presentarme y decir, bueno, pues yo quiero aprender más y me certifiqué como disciplina positiva para padres y luego me certifiqué para en las aulas, para los maestros, y luego participé de un grupo piloto para lo que es la parte en el ambiente de trabajo. Uh-huh. Que luego ya pues cambió un poco el término de disciplina positiva y lo cambiaron en empowering o apoderando en el ambiente de trabajo, porque pues suena un poco más trabajo, ¿no? Más fancy. ¿En qué consiste? Sí, queda un poco menos zapatilla y un poco más de corbata. ¿En qué consiste esto de empower, iba a decirlo en inglés, de empoderar a las personas en su entorno de trabajo o incluso en las escuelas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene estar empoderado frente a no estarlo? Bueno, pues mira, o sea, esto es muy curioso porque además, igual un poco como Montessori, estos son principios que los postuló Alfred Adler a mediados finales de los 1800, o sea, del siglo XIX. Y de momento ahora, pues es que tiene una vigencia tremenda. Hemos visto que durante toda la historia hemos estado en un sistema muy jerárquico, donde tenías los reyes y la plebe, ¿y qué pasó? Se levantaron y se creó una democracia, ¿no? Tienes el capataz y los empleados, o bueno, no, ¿y qué hacen? Se levantan y se crean las uniones donde y así poco a poco la mujer se levanta y crea igual derechos de votar, de trabajo, etcétera, etcétera. Y poco a poco ha ido surgiendo, y yo creo que eso está pasando a nivel del mundo. O sea, estamos tratando de llegar a un punto donde de estar así, podernos ver en un plano de igual a igual, donde lo que importa realmente es la dignidad y el respeto. Y a partir de ahí se puede trabajar para trabajar todos unidos. Entonces, cuando tú tienes gente que en este ambiente tú no puedes empoderar, porque estás pisando siempre, o sea, hay un ambiente de superioridad. Cuando tú estás de igual a igual, cada uno tiene sus fortalezas, cada uno tiene su experiencia, tú entonces puedes trabajar para trabajar unidos y trabajar hacia una meta, ¿no? Y un poco ese es el concepto. Eso no queda un poco utópico, porque siempre, y más en una estructura tan capitalista donde ambos vivimos, que digamos es el paradigma de eso, siempre va a haber propietarios que van a tomar decisiones y va a haber gente que va a tener que ejecutarlas, ¿no? ¿Cómo se consigue esa paridad? Eso es bueno, pero sí eso es cierto, pero cuando ves
que hay un respeto y Ajá. que hay un trabajo en equipo y la gente está dispuesta a colaborar contigo porque tienen todos un goal en común, una meta en común, entonces tú has logrado, hablamos de entonces lo que es las cualidades de un líder. El líder está ahí para dirigir a la gente o para hacer que la gente logre hacer cosas que no pensaba que podía hacer, ¿no? Ujú, ¿Y cuáles son las cualidades básicas del líder? Primero se tiene que entender a sí mismo, tiene que entender a otros y tiene que estar dispuesto a colaborar. ujú. Entonces, cuando tú tienes ese ambiente y muchos de estos, o sea, cuando tú tienes una persona que es tan segura de sí misma y tiene la capacidad de entender a otros y de respetar la individualidad de cada persona, y puedes trabajar juntos y puedes respetar las diferencias, entonces te puedes enfocar en resolver problemas. Ujú. Y cuando enfocas entonces, si estamos trabajando en un proyecto unido, estamos trabajando en un proyecto y nos encontramos que este es el proyecto, esta es la meta, qué es lo que tenemos que hacer y quién, entonces estos son los trabajos que hay que hacer y cada uno basado en sus fortalezas va a ir tomando las responsabilidades porque la meta es común. Todos queremos llegar a ese punto, ¿no? Vale, o sea que al final, si no te entiendo mal, tú dices, oye, independientemente del rol o de la jerarquía que tenga cada uno, simplemente es una cuestión de entender el valor que aporta cada uno dentro de la estructura. O sea, de, oye, yo soy Absoluto. dueño y tengo una Pues visión estratégica y tú eres una persona que desempeñas unas funciones tácticas de hacer que las cosas pasen y no necesariamente tenemos que hacerlo en este tipo piramidal que está traído del ejército, ujú, la estructura, y hay muchos sistemas que están funcionando así, coincido contigo, pero hablabas de dos cosas. Hablabas, uno, de respeto ujú. y dos, de conocerse, empezar conociéndose a sí mismo para conocer a los demás y ganarte la confianza, ¿no? La confianza es algo que tarda muchísimo digamos, en construirse, pero poquísimo en saltarse, ¿no? ¿Qué hace falta para ganarte la confianza de la gente y sobre todo para poderla mantener? Pues mira, yo creo que una de las cosas, por lo menos, por ejemplo, en niños, vamos, volvemos, son principios humanos. En niños, que cuando tú digas, primero que estés dispuesto a escuchar, eso sí es esencial, o sea, y que cuando se presente el problema, o sea, yo en mi casa presento un problema y digo, tengo una situación y estoy dispuesta a escuchar todas las ideas que surjan, aunque sean descabelladas, pero están ahí. Y entonces ya ahí, a partir de ahí empiezas a trabajar. Entonces, me hablabas de la confianza, ya me he ido un poco por él. No, Yo no, 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 pero, tiendo a irme Pero por la fíjate que tangente. es súper importante porque estás apalancando en cosas que construyen confianza. Primero, algo que tú lo has dicho muy fácil, pero que es lo más complicado y más en el mundo de los directivos, que es escuchar. No todo el mundo tiene una capacidad real de escuchar. La comunicación siempre nos lo han contado como el hablar, como el expresarme, como el dirigirme a la gente. Y sin embargo, lo más difícil para un directivo, para un padre, para una madre, es escuchar. Es escuchar y escuchar no es oír. Escuchar es prestar atención a lo que se oye, ¿no? Es poner atención, ¿no? Y Y, claro, tú y dices, te- oye, yo traigo un problema y espero que una situación, me gusta que cambies el concepto de problema por el de situación, traigo una situación, la pongo en la mesa y espero escuchar propuestas vuestras. claro, y además es que tú cuenta que cuando abres o sea, número uno, ya no eres el experto. Ya ahí has bajado, ya no estás aquí. Hay un problema y el problema lo tengo yo o lo tenemos todos. Entonces, y estoy abriendo el suelo a escuchar sugerencias. ¿Cuándo te ganas la confianza? Cuando realmente escuchas esas sugerencias, Uh -huh. cuando estás dispuesto a ponerlas en práctica, aunque no creas que van a funcionar. Por ejemplo, o te ganas la confianza cuando dices, yo voy a hacer esto y mantienes tu palabra, para lo bueno y para lo malo. Bueno, pero fíjate, me estás hablando de algo que es un mundo tan ideal que a ver, te digo, si los que nos mandan no son capaces de cumplir su palabra, porque a la primera de cambio la cambian y el mundo continúa y todo el mundo lo ve como normalizado, wow, ¿cómo se lleva eso al mundo de la empresa o al mundo de la familia? Pero está normalizado, porque, No, o sea, en la familia entonces tienes la niños. prueba es que un político te puede decir blanco y al día siguiente hacer negro y no se le castiga, o sea, no le pasa factura, no le sacan de ahí. Muchas veces tienes razón, o sea, pero yo creo que en este momento una de las cosas que estamos viendo es precisamente eso, estamos viendo una polarización total del mundo, ¿no? O sea, y la gente, hay una inestabilidad, hay una ansiedad general. ¿Y por qué?
Y yo creo que es porque carecemos de líderes en este momento. O sea, y estamos entrando en temas un poco calientes porque es política, pero hay una carencia muy grande en el liderazgo. O sea, y en tener la humildad de aceptar responsabilidades, decir, oye, metí la pata. Y metí la pata, y si eso se requiere que la primera cabeza que la que caiga es la mía, adelante. O sea, y eso es una cosa que yo creo que... Déjame, decías que es verdad que es un terreno que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que es el mundo de la política, pero sin embargo lo traes trayendo esto a la familia. Joder, es buenísimo que un padre sea capaz de decir, señor, me equivoqué, señores, me equivoqué, tomé una decisión errónea y estoy dispuesto a escucharos para ver cómo lo podemos revertir. Bueno, pues mira, ahora te voy a traer la parte científica. Nosotros como seres humanos tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y esas neuronas, y yo hago un ejercicio con los padres, generalmente está muy bien cuando tienes un aula o un grupo lleno de gente, donde dices, la gente o los niños hacen lo que ven, no lo que escuchan. Entonces, por eso te dicen siempre, haz lo que quieres que tu hijo haga, no le digas lo que quieres que haga, porque entonces en el grupo tú te pones y le dices, a ver, les das instrucciones, que pongan las manos en la falda, y entonces que sigan exactamente lo que tú les estás diciendo. Dice, bueno, yo quiero que, y es en inglés, y ahora te explico, dices, quiero que hagas un signo de una O, y esta O te la pongas en la barbilla. Sí, sí. Ya, o sea, sí, claro, en inglés es chin and cheek, pero tú dices, quiero que te la pongas en your chin, y lo pones aquí. Y cuando miras alrededor del grupo, tienes a lo mejor 3 personas de 25 que la tienen aquí. El resto están aquí. Entonces, y ahí ya les explicas, dices, vamos a ver. O sea, mirar alrededor y cuántos tienen la mano en la barbilla. Y claro, los talleres de disciplinas positivas son muy vivenciales, ¿no? Son mucho de ejercicios, experiencias, porque pues de momento te das cuenta de que, número uno, pues eso, el humano va a trabajar por lo que ve. Entonces, si tú ves a tu padre, a tu hijo, a tu jefe, decir, oye, he metido la pata, vamos a ver cómo podemos solucionarlo, o si no hay solución, yo tomo responsabilidad en lugar de empezar a repartirlas, y saber que como hay una confianza y hay un sentido de trust, sí, de verdad, de confianza. De confianza, o sea, de que tú también saber que porque tú hayas emitido un error, tu cabeza no necesariamente tiene que rodar, y que los errores, que es otra de las cosas que hablamos en ciencia, o sea, los errores, te comentaba yo, que en mi trabajo, o sea, yo voy a empezar un protocolo nuevo, un experimento nuevo, y puede que esté un año metiendo la pata. O sea, que no salga, y que no salga, y que no salga, y que no salga. Y con cada especie que yo empiezo a trabajar es empezar de cero. Y a lo mejor los protocolos que me servían en esta especie, en la siguiente no me sirven. Y eso no quiere decir que yo lo haya hecho mal. Todo lo contrario, eso es información que yo tengo que me permite pues, seguir creciendo y seguir adelante, ¿no? Y mejorar. Entonces, mientras sigamos viendo los errores como el final y el desastre y la debacle, pues entonces Claro. es un poco... Fíjate, cuando vemos los errores como una oportunidad para crecer y para aprender, pues te cambia un poco la visión, es cambiar un poco el lente con el que vemos la vida. Perdona, me dejas muchas cosas aquí, ¿no? Hablas de la dirección por el ejemplo y yo creo que coincido totalmente contigo. Esa es la única manera de ganarte el respeto, cuando tú diriges por el ejemplo, y si algo es importante, eres tú el primero que estás al frente de esto. Perdón. Me hablas de la gestión del error, ¿no? Y de la normalización y de las experiencias que te da el error. El error, además, el error al final no es más que una serie de aprendizajes que te enseñan cosas, ¿no? Y eso, alguna vez hemos comentado tú y yo también, también viene del mundo del deporte, ¿no? Del mundo científico. Edison dice que cuando inventó la bombilla después de 1000 intentos, la gente se reía de él y dice, oye, te has equivocado 999 veces. Dijo, no, sé 999 maneras de no hacer una bombilla. Pues que no funciona. Esto es claro, de hacer una bombilla que no funciona, que le servirá para otras cosas, ¿no? O sea, al final
todo eso no es conocimiento perdido, sino que te sirve para otras cosas. Ahora, ¿cómo inculcar? ¿Hay alguna receta para inculcar todo esto? Y entiendo que se empieza desde el colegio, porque al final la escuela digamos, el caldo de cultivo de los futuros directivos. ¿Hay alguna manera para inculcar esto, ¿no? El respeto por las opiniones de los otros, la capacidad de escucha de los líderes, cómo del error se puede aprender, no castigar el error, porque al final también los líderes dicen, no, hay que innovar, bien, pero como innove y me equivoque, zasca que te escribo, ¿no? Claro. Bueno, o sea, y no es que sea utópico, porque tú tienes compañías del estilo, por ejemplo, Virgin Galactic, Google, todas estas compañías tienen unos modelos muy parecidos a esto. O sea, son modelos donde otra de las compañías que a mí me encanta el modelo que tienen es la de la cervecería Fat Tire. También es un modelo donde se basan en las fortalezas de las personas. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, en particular de ese modelo, es que tenía una chica que entró a trabajar como una secretaria. No tenía ningún tipo de educación y me va a faltar las palabras técnicas, pues, así es que ayúdame si te las sabes. Pero esta chica era una secretaria y cuando hacían las catas de las cervezas nuevas, que claro, como es una compañía que es, los empleados son los propietarios, pues todos participaban y tal. Y esta chica aparentemente tenía un paladar exquisito para poder discernir y ayudar y sus opiniones fueron valoradas y empezaron pues a prestar la atención a las sugerencias que esta chica hacía, que era nadie, era una secretaria. O sea, bueno, finalmente se dieron cuenta que las sugerencias que ella hacía hacían una diferencia, marcaban una diferencia tremenda en la composición y cómo finalmente se hacía esa cerveza, ¿no? Y el producto final. Así es que esa chica la han cogido y la han preparado, la han enviado a la escuela que me imagino que en vinos es el enólogo, el sommelier, ¿no? En cerveza tiene otro nombre que no me acuerdo. Y esta chica la prepararon y es una de las mejores del mundo. Ahora mismo es una de las chicas mejores del mundo para hacer recetas de cervezas y tal. Entonces, claro, cuando tú te enfocas en las fortalezas de la gente, en lugar, y lo hablaban el otro día, lo hablabas, me parece, el otro día con John, sin, creo, recordar, o sea, de la gente nueva, que ya no tienes puestos específicos y tal, sino que vas más a las competencias de la gente, ¿no? Y te enfocas en las competencias, es decir, vale, yo soy bióloga, pero resulta que se me da muy bien cocinar. Pues voy a entrar a esta empresa y pues voy a ser cocinera, ¿sabes? Porque es que como tengo una precisión y tal, pues las destrezas que a mí la parte de trabajar en un laboratorio me han dado, me resulta que en este ambiente de cocina van estupendamente. Claro. Y es eso, es enfocarse, yo creo que es tener esa pausa y ese líder poder estar como observar y yo lo veía mucho también en el ambiente Montessori, en los salones Montessori, al profesor no se le llama profesor, se le llama guía. Y esa persona observa a los niños y se da cuenta de cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Y en esas fortalezas, entonces, trabajan con ellas para hacerlos pues que crezcan y que sigan caminando y que entonces esas debilidades poco a poco se le van incorporando para que ellos vayan ganando pues más experiencia y lleguen a una maestría del task, Sí, de la tarea de la tarea que están desarrollando, ¿no? Y en el ambiente de trabajo, y se dan, o sea, no es imposible, pero es que hay que cambiar el enfoque radicalmente. No, entiende esto que te decía de utopía como una provocación, porque Ya. si yo creyera que es utopía, no me dedicaría a transformar las organizaciones desde las personas, ¿no? Que es lo que hago. Sí. Al final, hay una frase que dice, trata a la gente como es y seguirá siéndolo, trata a la gente como puede llegar a ser y llegar a serlo, conseguirá serlo, ¿no? Claro. Es verdad que vivimos en un entorno en donde tú estudiabas algo, lo que fuese, y por ese camino tenías que ir toda la vida. Pero hoy las generaciones nuevas, afortunadamente, están siendo conscientes de que eso no es el camino, ¿no? O sea, que no podemos tener una sola ocupación durante toda la vida, sino que al final hay que hacer lo que a uno le guste, ¿no? Cuando uno hace lo que a uno le gusta, ya nunca trabaja en el mundo, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un chip que traen nuevo, ¿no? Hablabas de la necesidad de las personas de enfocarse
en aquello en lo que son buenos y hablabas de debilidades. A mí me gusta llamarlo áreas de mejora, porque en el fondo las áreas de mejora te dan una oportunidad. Las debilidades es lo que nos han dicho siempre, ¿no? Tú eres malo en esto. Y entonces ya no podías escribir ni podías leer nada porque tú eras de ciencias. No es verdad. O sea, uno puede entrenar y aprender otro tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, si las pintas como área de mejora, obviamente... Y fíjate, una de las cosas, y te quería preguntar también sobre eso, no sé si tú tienes la misma opinión, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de esta cultura, me está gustando mucho esta cultura, es el concepto del extraordinary leader, ¿no? Al final, yo me hice una certificación hace un montón de años con este concepto del extraordinary leader que ponía el foco no en aquellas cosas que tenías que mejorar, sino en donde ya eras bueno, porque con muy poquito esfuerzo podía ser excelente. Nosotros estamos rodeados de gente que igual generalistamente no son buenos, pero son muy buenos en lo suyo, son excelentes en lo suyo, son los mejores en lo suyo, ¿no? ¿Tú ves un Sí. poco también esa diferencia? Sí, o sea, especialmente con España, o sea, yo el resto, o sea, no he estado involucrada mucho con Latinoamérica como has estado tú, pero yo veo, pues eso, la capacidad de yo decir, bueno, pues soy bióloga y trabajo y dentro de la biología, o sea, yo dentro de la biología he logrado moverme en muchísimas áreas y llegó un momento donde yo no podía trabajar porque donde estaba, o sea, yo era una bióloga marina viviendo en el desierto de Mojave. O sea, es que no había forma. Y aún y así logré empezar otra cosa nueva y casi he hecho una carrera paralela. Y yo creo que eso, por ejemplo, en España todavía es muy difícil. Y yo veo como muchas veces muchos de esos sitios se requiere y se queda uno enfocado en las certificaciones, en los diplomas, en el tal, y no te enfocas en lo que la gente realmente vale. O sea, Bueno, eso forma parte un poco de nuestra herencia y del pasado, ¿no? O sea, sí, hasta ahora uno era lo que había estudiado, uno era sus conocimientos, en Latinoamérica lo tienes, la gente antepone su título, es el licenciado Pedro Pérez antes que su nombre. O sea, sí, soy el licenciado, soy el maestro, soy el doctor, antes de tu personalidad, ¿no? Pero hoy yo creo que hay que poner más el foco, como también hablábamos, ¿no? En aquellas cualidades que hoy te pueden servir para lo que sea, que sí. no tiene necesariamente que pasar con lo que fuiste en el pasado, ¿no? Sino, oiga, es que mire, resulta que yo tengo una nariz extraordinaria o un paladar extraordinario para la cerveza y da igual que antes estuviera de secretaria. Si hoy lo que puedo hacer es esto, me apasiona, me gusta y le puedo aportar valor a la empresa, why not? Claro, o sea, y es esto, y ahí es donde viene un poco el apoderamiento que hablábamos, ¿no? Cuando tú, que decías, y voy a un poco a dar un par de minutos atrás, cuando hablabas de las fortalezas y las áreas de crecimiento o de mejora, ahí es donde viene el apoderamiento, o sea, y no es algo fácil que se hace, porque tienes que estar como líder, como persona que estás responsable de otras, tienes que estar muy pendiente de lo que está pasando, de lo que está haciendo para tú poder hacerlo. Una cosa es decir, uy, qué bien lo estás haciendo, Raúl, con el podcast. O decir, oye, Raúl, he visto el podcast y realmente me gustó mucho el background que tenías. Los invitados están, o sea, es muy cálido porque se ve que hay una relación tuya con la gente. Hay algunos, o sea, entonces ya voy muy específico, o sea, estás haciendo observaciones muy específicas de lo que me ha gustado o de lo que puedes mejorar en el Bueno, podcast, ¿sabes? yo te lo compro, soy de esa filosofía, salvo que cuando viene la segunda parte. Oye, Raúl, mira, y entonces se aplica la técnica de sándwich para el feedback, ¿no? Que yo estoy tan en Sí, contra de eso, ¿no? Oye, pero, mira, me ha gustado mucho tu podcast, fenomenal, pero, y entonces ponemos ahí pero el es que, pero, el aunque o el sin embargo, y entonces empiezas a darle, pero el claro, sonido no es bueno, la iluminación es mejorable, el no sé qué, no me ha gustado la pantalla de inicio, entonces eso hace que carezca de valor todo lo anterior. claro, es que una de las cosas que aprendes es que el lenguaje es súper importante y las Absolutamente. palabras, el lenguaje es crítico, porque si yo te puedo, o sea, si yo digo, o sea, un pero, anula todo lo que vino anteriormente. Queda completamente anulado. O sea, uy, cómo me gustó la comida, pero me cayó un poco mal. Pues, ¿sabes? Y quedó, mira, me gustó la comida muchísimo. Y la verdad es que el ajo a mí me siente un poco pesado,
pero me lo he disfrutado tremendamente. Déjame que te comparta un pequeño truco y a nuestros oyentes, un pequeño truco que yo cuento a los líderes que aprendí hace mucho tiempo y me gusta mucho. Cuando tú tienes que dar estos dos mensajes, el positivo y el negativo, y tienes que poner un pero en el medio para que se diferencie el mensaje, cambia el orden. Oye, no me gusta el ajo, sabes que me causa dolor en el estómago, pero la comida estaba francamente buena. Claro. ¡Wow! ¿No? O sea, Claro, fíjate, ¿no? y es lo mismo, o sea, es coger el lente y girarlo un poco, ¿no? Simplemente. Y entonces esto, y con el apoderamiento también otras cosas que yo lo utilizo en niños, en personas, en todo. O sea, es decir, a ver, estoy tratando de buscar algo en el podcast, pero bueno, lo podemos hacer en niños o en gente. Decir, mira, fíjate, Raúl, me he dado cuenta que vale, ya lo tengo. Es que me gusta hacerlo real. Es decir, oye, Raúl, he estado mirando el podcast y he estado mirando, y claro, cuando me estaba preparando, me pensaba que era el de audio, y cuando me has dicho que era en vídeo, pues me he puesto a mirarlo. Y digo, y la verdad es que no veas pues empezaste con uno de audio muy específico, y ahora de momento has empezado a conquistar el YouTube y a salir adelante, ¿no? Entonces, y quizás no es la mejor No, pero sí idea, me pero bueno, gusta por porque ejemplo, un niño. me estás echando flores y me gusta mucho. Sigue por ahí. Sí, bueno, por ejemplo, un niño, o sea, mi hijo llegó a casa un día con un 29 en el examen de matemáticas. Cuando tú estás, y esto viene un poco la diferencia entre apoderamiento y... ¿Un 29 sobre 30 o un 29 sobre 100? no, un 29 sobre 100. Ah, vale, vale. Un 29 sobre 100. Y la diferencia entre el apoderamiento y lo que llaman aquí praise, que es simplemente, uy, qué bien lo has hecho, ¿sabes? No sé cómo la palabra específica en español. Y entonces, pero es decir, pues cuando tú le vas a decir, uy, eres el mejor podcast del mundo, o eres el mejor estudiante del mundo, tú sabes que no lo eres. Y el otro también, o sea, entonces ya ahí pierdes... Claro, pierde un poco el valor, ¿no? Hay que ser realista. Pierdes la confianza, porque sabes que te están mintiendo. O sea, fíjate la importancia de que pierdas la confianza, versus yo decir, jolines, has sacado un 58 en el examen. Fíjate todo lo que has trabajado, que el anterior fue un 29 y aquí has sacado un 58. O sea, tu esfuerzo va dando frutos. Es verdad, no estamos todavía en el 80 ni en el 90, ni siquiera estás aprobado. Pero yo estoy viendo que Claro. estás trabajando. Eso en el formato clásico es, oye, 58 es una cifra inaceptable sobre 100, lo sabes, esto te va a costar una C. En el formato que nosotros, y coincido mucho contigo, ¿no? Es, oye, valoro mucho el esfuerzo entre 29 y 58, felicidades, este es el camino. Ahora me gustaría ponerme a tu disposición para saber qué puedo hacer yo por ti, qué cosas nuevas tienes que implementar para que del 58 vayamos a una cifra que te parece razonable, 80, ¿sí? 100 no, ok, 80. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué cosas tienes que cambiar en tu hacer? ¿Qué cosas tienes que entrenar mejor? ¿A qué cosas tienes que dedicarle tiempo para conseguir llegar a ese 80? ¿Te parece que nos pongamos este reto? Y esa yo creo que es la manera, ¿no? La tradicional es, oye, 58 es inaceptable. No voy a pasar otro 58 más. El siguiente 58 está fuera. La calle. Claro, y entonces, y ese es el... Y si llegas a un momento donde hay un 58 otra vez, o un 45, y le dices, bueno, ¿y qué ha pasado? O sea, ¿qué pasó? Y estar dispuesto realmente con la curiosidad de saber qué pasó, porque cosas pasan, ¿no? Claro. Y mientras tú veas la persona que va evolucionando y va creciendo, pues... Entonces, bueno, yo creo que cuando tú tienes todas estas, y sí, suena utópico, pero cuando tú tienes esa cultura, cuando tú tienes gente que está dispuesta a escuchar, cuando tienes gente que se conoce lo suficiente a sí mismo como para entender que que yo te doy una observación, no necesariamente es una crítica personal a ti, sino es a una situación en particular. Cuando sacamos, como decía otra de las personas que estabas entrevistando, cuando sacamos, no vamos a la persona, pero vamos a la acción, y nos enfocamos en la acción, no en la persona, entonces tienes un cambio, tienes un giro. Y yo creo que es una de las cosas que me planteo yo de que el mundo necesita, o sea, no ya las empresas, no los niños, no los colegios. Yo creo que a nivel mundial necesitamos este cambio, o sea, necesitamos un cambio de paradigma
y de ver las cosas de una forma distinta, ¿no? Afortunadamente, te decía, no es una utopía. Afortunadamente, yo creo que esa es la manera de dirigir en el futuro. Hay muchas organizaciones que ya están cambiando. Nosotros estamos muy centrados en de personas con el tema de la transformación cultural, porque es verdad que ha habido una transformación digital brutal, una aceleración en una transformación digital que ya se venía dando, pero llega en un sistema cultural que todavía es muy del siglo XIX. Ojo que no es del XX, muy del siglo XIX, muy del ordeno y mando, muy de la jerarquía, muy del a mí se me llama de usted porque soy el líder, ¿no? Y todo eso está cambiando. Afortunadamente venimos con el empuje de dos generaciones, que son los millennials y los centennials, que vienen empujando muy fuerte, que traen otra cantidad de valores que las empresas están siendo muy valiosos y ellos también traen una nueva forma de hacer, ¿no? Por lo cual, entre ese empuje, el sentido común y sobre todo darse cuenta de que esto trae resultados inmediatos, yo creo que conseguiremos cambiando. Así que gracias por ayudarme a divulgar esta forma de pensar en la que confío y creo completamente, Marta. Yo también, yo estoy contigo. Yo creo que es la nueva forma de... Y mi granito de arena está en ir educando a los padres, ir educando a los colegios para que esto empiece desde la base, ¿no? O sea, donde se establezca el respeto y se establezca y se aprende a escuchar y a tomar responsabilidad. Está claro. Y la gente entonces quiera contribuir. Marta Rodríguez López, no te quiero robar mucho más tiempo, estamos justo en el límite de lo realmente aceptable o técnicamente aceptable para un podcast, como unos 30 minutos, así que te agradezco mucho tu tiempo, es un lujo tenerte y sentirte tan cerca y espero que esto solamente sea el principio de muchas otras conversaciones, ¿no? Y muchas otras colaboraciones en el futuro. Gracias a ti por tenerme aquí y ha sido un gusto hablar contigo y compartir. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte, Marta. Igual.